¿Cómo podemos detectar que una persona tiene autismo? ¿Cuáles son esos síntomas a los que podemos prestarle atención, especialmente a los niños, para determinar si en realidad tienen o no tienen autismo? Antes de comenzar el video, quiero aclarar que ningún diagnóstico se puede dar a través de un video de YouTube, ni a través de un artículo de Google, ni mirando la experiencia de otra persona. Los diagnósticos se hacen yendo al médico y siguiendo las indicaciones que éste te indique. Dicho esto, comencemos con el video. Acompáñame. ¿Cómo estás? Mi nombre es María Elisa Vera, tengo una hija autista de 8 años y junto con mi hermana que tiene también un hijo autista de 16 años hemos fundado este canal para transmitir información sobre el autismo desde una perspectiva crítica, también científica en la medida de lo posible y desde nuestra experiencia personal teniendo en cuenta que no somos terapeutas, psicólogas ni médicos. Vamos a hablar hoy de los síntomas del autismo, que es un tema bastante solicitado y bastante buscado en redes sociales. Se le dice síntoma a la manifestación de una enfermedad. Sí, el síntoma, según la Real Academia Española, es la manifestación reveladora de una enfermedad. En este caso, estamos hablando de autismo, por lo que nos referimos a un trastorno del neurodesarrollo. Así está tipificado dentro del DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizan los profesionales para llegar a diagnosticar a una persona. Muy bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. Las personas con trastornos del espectro autista, todas, cuando digo todas es todas, van a tener dificultades en dos áreas específicas: comunicación e interacción social e intereses limitados y comportamientos repetitivos. Estas son como las dos grandes áreas que tienen afectadas debido a su trastorno. Esto quiere decir que dentro de estas dos áreas vamos a ver una serie de síntomas manifestados en las personas. Es decir, recordemos que el síntoma no es más que una manifestación de que algo está alterado, es decir, que su funcionamiento no está desarrollándose de manera correcta. Es lo único que quiere decir. No tiene una connotación negativa per se, no tiene el fin de quitarle dignidad a una persona, simplemente es la manifestación de algo que está ocurriendo a nivel físico o a nivel mental. Por ejemplo, dentro de los comportamientos de comunicación e interacción social se pueden dar síntomas como hacer poco contacto visual, es decir, no mostrar interés en tener contacto a través de la mirada con las demás personas. Esto puede ser de manera permanente o intermitente. Parecer como si no escuchara o no viera a la persona que le está hablando o está llamando su atención. Por eso, de los primeros síntomas de los niños cuando se sospecha que tienen autismo es que no voltean cuando los llaman por su nombre. Es una cuestión que es muy extraña porque desde que los seres humanos son bebés empiezan a identificarse con su nombre y por lo general cuando se les llama por su nombre, pues tienen una reacción y generalmente es voltear para ver quién los está llamando. Por ejemplo, se les dificulta mucho también compartir intereses con otras personas, es decir, los niños dentro del espectro no suelen señalar, no suelen mostrar cosas a los demás. Todos hemos visto a esos niños pequeñitos como de 2 años que están aprendiendo lo que es el dar y recibir, hacer una acción y recibir una respuesta. Por ejemplo, te llegan y te dan un objeto y te miran para ver si tú se los devuelves, entonces tú se los devuelves y ellos se ríen, se ponen contentos, te lo vuelven a dar para que se lo vuelvas a devolver. Para ellos es un juego, pero en realidad están aprendiendo habilidades sociales importantes. Una persona dentro del espectro autista generalmente no hace este tipo de cosas, si se las hace es de manera esporádica, no consistente, lo cual es raro. Por supuesto, tener dificultades con el lenguaje. Muchos de los niños dentro del espectro empiezan a hablar tarde o tienen un lenguaje no funcional, es decir, repiten palabras sin ninguna intención comunicativa. Repiten palabras porque se las aprenden, pero las dicen no en un contexto en el que las deban usar, sino que las dicen de manera suelta en contextos diferentes. Por ejemplo, pueden estar caminando por la calle, el niño puede estar repitiendo muñeca, carro, avión, muñeca, carro, avión, muñeca, carro, avión. O sea, una cosa que no tiene ninguna intención de comunicar absolutamente nada. Entonces es un uso atípico del lenguaje o definitivamente no hay lenguaje. Cuando las personas dentro del espectro autista tienen lenguaje, este sufre alteraciones, pueden tener ecolalia, que es la repetición por gusto de sonidos, repetición de palabras o repetición de frases que han escuchado.
pero que no están dentro de una conversación o dentro de un diálogo coherente. También pueden utilizar un tono de voz poco adecuado, o muy bajo o muy alto. Tener expresiones faciales y movimientos atípicos, gestos atípicos y que no coinciden muchas veces con lo que están diciendo. También pueden ser inexpresivos, pueden utilizar un lenguaje robótico o con un acento extraño que no es el común de donde él pertenece, de su dialecto. Tienen problemas para comprender el punto de vista de otras personas, les cuesta iniciar conversaciones, en general les cuesta todo lo que forma parte de la interacción social. Los niños, por ejemplo, tampoco tienen juego simbólico ni imaginativo. Su juego es totalmente atípico, pueden obsesionarse con alinear juguetes o se enfocan solamente en una parte del juguete. Por ejemplo, los niños se pueden enfocar solo en la ruedita del carro y las niñas les da una muñeca y no juegan con ella, no la mecen, no le dan tetero, sino que solamente se concentran en darle al ojito de la muñeca. Esto es una característica muy típica, un síntoma muy típico. Dentro de los comportamientos restringidos o repetitivos, los niños pueden tener estereotipias, o sea, movimientos del cuerpo o gestos que repiten una y otra vez y que lo hacen por unas razones específicas, pero que no tienen ningún tipo de intención comunicativa tampoco, sino para autorregularse o para bajar niveles de ansiedad. Muestran interés intenso y duradero por un tópico específico, por números, por detalles, por letras. Y estos intereses no necesariamente son fijos a lo largo del tiempo, pueden ir cambiando, pero siempre van a tener un interés como muy obsesivo por algo. También pueden mostrar interés excesivo por objetos, o sea, por funciones de objetos. Por ejemplo, están muy obsesionados con ver un ventilador girando o con ver una luz moviéndose. También está lo que se llama la inflexibilidad hacia los cambios, es decir, se muestran muy reacios a cambiar de una actividad a otra, sobre todo si la actividad anterior les gusta mucho. Y tampoco toman bien los imprevistos, es decir, algo que se salga de lo que ya se tenía planeado, es algo muy duro para una persona dentro del espectro, entonces esto también es un síntoma bien claro. Suelen tener mucha sensibilidad o muy poca sensibilidad a los estímulos sensoriales. Esto es lo que se llama el desorden de procesamiento sensorial y que la tienen la mayoría de los autistas. Tocaría ver en el caso de cada persona si es poco o muy sensible, o si es poco sensible con algunos estímulos y muy sensibles con otros estímulos. Esto puede variar de una persona a otra. Lo que es la luz, el sonido, los sabores, la temperatura. Entonces, su manera de relacionarse con esos estímulos va a ser atípica también, porque o van a necesitar demasiado buscar ese estímulo o van a necesitar evitarlo en exceso. Ambas conductas son perjudiciales en general para el aprendizaje, para la interacción social y para adaptarse a distintos medios ambientes. De hecho, todos estos síntomas pues afectan estas áreas absolutamente. También otro de los síntomas que podemos ver en algunos niños es la selectividad alimentaria. La selectividad alimentaria está muy relacionada con el desorden de procesamiento sensorial, porque si tu hijo es demasiado sensible a ciertos sabores o a ciertas texturas con el gusto, pues va a evitar y va a rechazar algunos alimentos. Incluso hay algunas personas autistas que comen muy pocos alimentos porque no toleran la mayoría, y esto es un problema bastante severo para ellos y para toda la familia, porque el hecho de no alimentarse bien conlleva otro tipo de dificultades que se van a desarrollar más adelante, como problemas de salud. Pero esto no se da en todos, es decir, no podemos decir que todos los autistas tienen selectividad alimentaria, porque hay autistas que, como son poco sensibles a los estímulos, más bien les gusta comer de todo. Tanto así que pueden sufrir del padecimiento que se llama pica, que es que estas personas comen cuestiones que no son nutritivas y no son de hecho comestibles, como piedras, arena, jabón, se comen el lápiz, se comen la plastilina cuando estás haciendo actividades con él, se pueden comer la témpera, las pinturas, se meten marcadores en la boca, o sea, todo lo que ellos crean que puede ser un estímulo gustativo para ellos, se lo van a introducir en la boca. Esto trae unas consecuencias muy negativas y es muy riesgoso para su salud, porque pueden sufrir envenenamiento, intoxicación, pueden sufrir problemas digestivos y muchas otras cosas más que no queremos, pero que es una realidad, puede ocurrir. Entonces puede ocurrir una selectividad alimentaria que los hace elegir muy pocos alimentos, como pueden sufrir de la pica, que es que se meten cualquier cosa a la boca, que sea alimenticio o no.
Bien, por supuesto que pueden haber muchos más síntomas, eso va a depender de la persona, pero digamos que los que te he mencionado son los más comunes y son en los que nos solemos enfocar y de hecho cuando hay sospecha de autismo, los médicos te preguntan sobre cada uno de estos síntomas y te piden que observes si se presenta cada uno de esos síntomas. Te pueden hacer un test, una entrevista, ¿verdad? En el que ellos van marcando cuál de esos síntomas se presenta en el niño. Recuerda que los diagnósticos se hacen con personal médico especializado y debes acudir a tu sistema de salud y al hospital o a la clínica más cercana a la que tú acudas. Entonces, dicho esto, espero que te haya servido este video, que haya sido útil como siempre y recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.